Saludos. Vamos a reflexionar un poco sobre esta pregunta de por qué el mundo nos odia. ¿Por qué el mundo nos odia? Entonces, reflexionando en eso, me venía a la mente una imagen de yo antiguo con un grupo de amistades corriendo bicicleta, bajando una cuesta. Todos alegres, divertidos, contentos, disfrutando del aire dándonos en la cara, disfrutando de los gritos y los ademanes que nos hacíamos, disfrutando de la naturaleza y el paisaje. En eso veíamos algunas personas que subían preocupadas y nos intentaban decir algo. Estas personas subiendo la cuesta, todos cansados y sudados y con rostro de querernos decir algo, y nosotros nos preguntábamos, pero esa gente está loco, ¿por qué esa gente está subiendo una jarda? Tan bueno que es bajar esto, pero porque se monten en un carro y suban, que busquen un avión y lleguen allá y sigan bajando la jarda. Esto es tremendo. Entonces, cuando estamos bajando jarda abajo, yo veo que mis amigos que se me adelantaron estaban cayéndose por un precipicio. No había, no había camino, era un camino que no tenía salida, no tenía dirección, era un camino que iba en precipicio, en picada. Entonces, a todo esto, pues yo pego un frenazo, se me resbala la bicicleta y casi caigo con toda mi bicicleta al precipicio. Afortunadamente, por algún motivo, no caí. Quedé guindando, agarré la bicicleta, la levanté, me trepé en la bicicleta y muy preocupado, subiendo a la jarda, sudado, cansado, miraba gente contenta, divertida y riéndose y ni se imaginaban que allá abajo lo que les esperaba era un barranco. Y ahí entonces cobró sentido subir esa jarda, esa cuesta, cogió sentido. O sea, cobró un sentido espectacular porque yo dije, tengo que llegar a la cima y advertirles a estas personas que no pueden bajar la cuesta, que se van a divertir, se van a entretener, pero al final lo que les espera es un barranco. Entonces, el tema es que quienes bajan la cuesta están en sus entretenimientos, están con la menor responsabilidad posible, solamente buscan satisfacer sus sentidos, sus emociones, y no están en los temas de fe, ni en los temas de moral, ni en los temas de Dios. Esos temas son cosas arcaicas de los abuelos y cuidado. Eso es allá de la época de los medievales. No están en esos temas son aburridos, esos temas ya pasaron de moda hace siglos. Pero entonces, supongamos, vamos, por suposición, que existe un Dios. Y si hay un Dios, por definición ese Dios es omnisciente. Siendo omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce, el Dios omnisciente, podemos formular, número uno, siendo Dios omnisciente, nos gana, nos sobrepasa en inteligencia, en sabiduría y en los juicios sobre el bien y sobre el mal. No, nos sobrepasa. Entonces, como estamos entretenidos en nuestros asuntos, en la poca responsabilidad, pero en la excitación y los estímulos de los sentidos, pues no estamos formados, ni se nos ha revelado esa ciencia y esa sabiduría de ese ser omnisciente sobre los valores del bien y del mal. No se nos ha revelado, no los conocemos, los desconocemos. Entonces, con esa premisa de que Él nos sobrepasa en entendimiento, sabiduría y juicio sobre el bien y el mal, y que los que estamos bajando de la cuesta no conocemos, no se nos ha revelado esos juicios de Él, tenemos nuestros propios juicios y valores sobre el bien y el mal. Lo reformulamos nosotros mismos. No necesitamos de ningún Dios, de ninguna fe que nos reformule eso. Pero estamos suponiendo y partiendo de una suposición que existe un Dios que es omnisciente. Entonces, podemos exponer como segundo punto, podemos formular que este Dios, que todo lo sabe, tiene unas bases y una sabiduría sobre el bien y sobre el mal que difieren de los conceptos del bien y del mal que tenemos nosotros. Difieren, son diferentes estos conceptos. De tal manera que lo que se defiende como lo justo, como lo que es bueno, lo que se defiende como el bien, en términos morales, difieren con lo que Dios entiende que es el bien.
De tal manera que para él puede ser eso mal, puede estar mal, absolutamente malo, puede ser absolutamente malo. Y viceversa, lo que para Dios es bueno, justo y conveniente, para nosotros, como no tenemos esa formación, no tenemos esa revelación, no se nos ha dado acceso o no hemos buscado el acceso a esa ciencia, lo que él entiende por bueno, nosotros lo entendemos por malo. Está mal. Entonces, ¿cómo, siendo así, cómo podemos decir que Dios es bueno si Él defiende las causas que son opuestas a las que nosotros defendemos? Esa es la conclusión. ¿Cómo puede ser bueno Dios? Entonces, los que siguen a Dios y los que defienden esas causas, esas revelaciones, esa ciencia de Dios, pues son unos fanáticos. No pueden ser otra cosa más que unos fanáticos. That's it. Y esta es la causa, una de las causas por las cuales el mundo no entenderá a los cristianos. Porque no han querido formar parte de manera coherente, de una manera certera y responsable de esa revelación que los cristianos dicen tener. Pero esto ya lo había dicho Jesucristo, o sea, esto no es algo nuevo. En el Evangelio de Juan, lo voy a buscar directamente de la palabra de Dios, en el capítulo 15, versículo 18 en adelante, expongo brevemente lo que dijo Jesucristo a sus apóstoles hace 2 milenios. Él dijo: si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. Si el mundo los odia, pues sepan que primero me odió a mí. Y continuó diciendo: si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí del mundo y los saqué del mundo, es por eso que el mundo los odia. Y él continúa la exposición del por qué el mundo nos odia, el mundo nos va a odiar. Si lo que hicieron conmigo, lo harán con ustedes. Ustedes, que son mis discípulos, no son mayores que yo, el maestro. Al final nos invita a orar por el mundo, a cargar con nuestra cruz y a seguirlo a él. A amar al mundo, a amar a todo el mundo, a amar a las personas en concreto. Quien vence es el amor. Y algunas personas se preguntarán: sí, pero ¿qué? Eso es un libro escrito por seres humanos. ¿Hay veracidad en los evangelios? Absolutamente. No porque lo digo yo, sino porque hay argumentos coherentes basados en la historia, del mismo modo que la historia y la arqueología pueden deducir que los documentos y los registros que quedaron de Aristóteles y Sócrates son documentos históricos. Son las mismas bases científicas que se utilizan para saber que los evangelios son documentos históricos, son unos registros históricos, son las mismas bases científicas. De tal manera que incluso se puede ir más a fondo. Hay estudios forenses basados en la ciencia sobre el estudio de los evangelios. Yo no voy a entrar en ese detalle, para eso pues puedes repasar un poco sobre ese tema en capítulo 7 de este libro, Sociedad Bastarda. Aquí yo expongo las causas no solamente racionales, juicio de razón y juicio de lógica, sino argumentos científicos basados en registros históricos que no son de judíos, sino de romanos y griegos, y causas arqueológicas para poder decir que en efecto los evangelios merecen toda veracidad. Entonces, lo que el mundo desprecia no es lo que es el cristianismo. Lo que el mundo desprecia es lo que piensa y creen que es el cristianismo, pues muchas veces por los testimonios de unas personas que dicen ser cristianos y tal vez o no entendieron, o no se abrieron, o no lo eran, o lo eran y algo pasó, pero tampoco es algo que esté exento de lo que es el cristianismo, porque si vamos a ver el cristianismo en sus orígenes, fue el mismo Jesucristo que eligió a Judas y fue quien por 30 monedas de plata lo vendió, lo entregó para que lo crucificaran. O sea, podemos deducir que de cada 12 hay un traidor. Pues sí, pues estamos en matemáticas, estamos en estadísticas. O sea, lo que el mundo odia del cristianismo es una corrupción de lo que ha sido el cristianismo o un desconocimiento de lo que es el cristianismo.
Si el mundo conociera a Jesucristo, no odiara el cristianismo. Si el mundo conociera a Jesucristo, se abrazaría de rodillas al cristianismo, pediría perdón y lo seguiría a él.